Bueno, sonido, sonido, sonido. Bueno, debate Trinidad versus unicidad, ¿no? Vamos, debate Trinidad versus unicidad. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? ¿Le parece? Pero vamos a colocar argumentos, reglas del debate. ¿Usted nos puede llevar el tiempo? El tiempo. Vamos a tener tiempo de a 5 minutos. Es que se hace. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? No, de a dos. De a 2 tiempos. Dos usted, primero usted así. ¿Quién tiene un lapicero que me preste, por favor? Un lapicero, una hojita por allí que me preste. El tema, unicidad, unidad, ¿cuál dice la Biblia? Usted nos visita, usted va a empezar. ¿Listo? Ojo, vamos a tener dos tiempos de a 10 minutos y después vamos a tener 3 preguntas. Ojo con, usted le va a pedir que sea imparcial. Él va a responder. Él me va a preguntar a mí y yo voy a responder lo que él me pregunte. O sea, yo voy a argumentar. Primeramente vamos a definir, usted va a definir qué es Trinidad, yo voy a definir qué es unicidad. ¿Listo? Después vamos a entrar en los argumentos. Cuando yo le pregunte, ¿la oveja tenía pelos negros? Usted me va a decir sí o no y demuéstrenmelo. Usted me tendrá que demostrar que la Biblia decía que la oveja tenía pelos negros, literales. ¿Estamos? Listo. Pero usted va como usted habla de segundo, entonces usted va a refutarme o No, yo voy a exponer. va a exponer la. Claro, no, es que es exponiendo. Un tiempo suyo expone, otro tiempo yo expongo. Y después sí, la refutación. Listo, por eso pedí un lapicero y un papel para apuntar lo que usted dice. Perfecto. Listo, Trinidad versus unicidad. Hermano, en las preguntas, o sea, el tiempo exacto, ¿no? El tiempo exacto, 10 minutos para él, 10 minutos para mí. Así yo estoy diciendo algo ahí, me ya, mochado, igualmente yo, ya, 10 minutos de exposición y de exposición. Yo no puedo refutarlo a él en mi exposición, yo entraré a refutarle a él después. Igual en las preguntas, si yo le pregunto a él, ¿la oveja tiene pelos negros? Muéstremelo en la Biblia, porque él dijo que la oveja tenía pelos negros, entonces me tendrá que mostrar en la Biblia que la oveja tenía pelos negros, literal. ¿Listo? ¿Y solo respuesta o también? No, claro, está la respuesta y la argumentación. Pero la mía es, digamos, usted me pregunta, yo respondo y después usted vuelve y refuta lo que yo respondí, o no, simplemente pregunta y respuesta. No, pregunta, la pregunta, 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar. ¿Le parece? Listo. Bueno, entonces usted va a empezar diciéndonos qué es Trinidad. Empezamos ahí. Preséntese, por favor. Primero me quiero presentar. Ah, pero usted solo tiene este. Sí, solo. Entonces, venga, yo lo tengo acá. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Amariles. Soy de la Iglesia Católica, como lo dice mi camisa, que dice: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Soy apologeta católico, defiendo la doctrina católica. Tengo 28 años, soy de Cali. Tengo un canal en YouTube que se llama Soldado Apologeta, donde va a estar este debate. El hermano me había hecho una invitación hace un tiempo, pero él me dijo que él iba a ir donde yo estuviera, pero yo no tengo una iglesia. Entonces yo le dije, donde usted pueda estar y en persona. No debato yo virtualmente, sino que me gusta en persona. Ahí tengo varios debates con los hermanos. Entonces, es un placer estar aquí, espero pueda hacerme entender. Les voy a explicar por qué creemos desde hace 2000 años en la Santísima Trinidad. Listo. Vamos a poner esto. Sí, ya va a empezar. No, primero argumento, yo tengo que responder. Sí, por eso. Primero argumento, ¿qué es la Trinidad? 10 minutos, pero primero él va a decir qué es la Trinidad. ¿Así queda bien? ¿Me prestas tu Biblia? Es que la mía tiene unas páginas.
Listo. Pero cortico, porque me falta... No, pero yo... ¿usted va a presentar? No, claro, yo tengo que presentarlo. Bueno. Míranos que es la Trinidad, ¿no? Entonces, la Trinidad son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No son 3 personas más 1, 4, no. Tampoco son 3 dioses. Cuando se diga 3 dioses, nosotros no creemos en eso. Por eso decimos en el credo, creo en un solo Dios. Entonces, ellas son 3 personas en una misma naturaleza divina. En una misma naturaleza divina. Entonces, para que tengan en cuenta, creemos en un solo Dios. Lo que yo mostraré es si están las 3 personas distintas en la Biblia. Eso es lo que debo mostrar yo el día de hoy. Creemos en un solo Dios, no en 3, sino que 3 personas distintas. Bien, ¿qué es la unicidad? La unicidad es la creencia bíblica de que hay un solo Dios, escuchemos bien, hay un solo Dios, ¿no? El cual es el Padre. Eso es la unicidad, que hay un solo Dios, el Padre. ¿No le está grabando? Está para allá. ¿Para dónde está? Ya. Solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y que ese Dios fue manifestado en carne, y que ese Dios se llama Jesucristo. Eso es la unicidad, que solamente hay un Dios, y no hay otro además de él. La creencia bíblica de que Dios es uno, es solo, es único, no hay otro además de él, porque él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. No hay otro además de él, no hay semejante a él, ¿sí? Que ese Dios dijo que él mismo que hablaba estaría presente, vendría, se haría presente, se manifestaría como un ser humano para venir a salvarnos. Y que ese Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Entonces vamos a mirar cuál de los dos conceptos, el de él o el mío, lo podemos mirar literalmente en la Biblia. Entonces él va a empezar con sus 10 minutos, ¿no? Listo. Yo me cuadro. Lo del micrófono es para que se escuche tanto en la grabación de él como en la mía. Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a comenzar. ¿En el otro micrófono? ¿Es mejor? Bueno, pero con uno no es necesario. Entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles la Trinidad en la Biblia, que está de principio a fin en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que ha predicado la iglesia. Comencemos con el primero, Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera. Dice así: entonces dijo Dios, es decir, la única naturaleza divina que existe. ¿Esto cómo se lo explico yo? Hay 3 personas aquí, por ejemplo, ellos 3, 1, 2 y 3. Pero ¿cuántas naturalezas humanas hay? Una sola naturaleza humana, a pesar de que hayan ¿cuántas personas? 3 y hasta más. En Dios pasa lo mismo. Hay una sola naturaleza divina, que es cuando decimos nosotros, creo en un solo Dios, pero hay 3 personas distintas. Entonces, por eso cuando él en la Biblia habla en singular, es porque se está refiriendo a la divinidad, a Dios. Pero cuando habla en plural, se refiere a las personas distintas. Entonces, por eso, vea que aquí aplica tal cual como se lo estoy diciendo. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Si fuera una sola persona, bueno, no estamos en momento de refutación, pero si fuera una sola persona, ese hagamos no podría estar por ningún lado, porque una sola persona no puede decir hagamos. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
para que nosotros seamos a semejanza de estos que están hablando, porque no es una sola persona. Si dice hagamos es porque es más de una. Para que nosotros seamos imagen de ese, tiene que ser que esos que están hablando son Dios. Es decir, que tengan la misma naturaleza divina. No que sean un solo Dios, que lo son, sino que tengan la misma naturaleza divina en las tres personas. Y el hermano dijo que nadie le había dicho quiénes eran los que estaban ahí. Y yo el día de hoy les voy a demostrar que sí está en la Biblia quiénes están ahí. Ustedes saben qué significa Génesis, ¿cierto? Génesis significa el principio. Génesis significa el principio. Ustedes son conocedores. Entonces vamos a ver. Aquí en el mismo Génesis nos va a revelar una persona que está ahí. Una persona que está ahí. ¿Qué quiere decir persona? Persona no es que tenga un cuerpo. Persona es que tenga voluntad, que tenga libertad, que tenga conciencia. Y entonces dice en el Génesis 1:2, dice que ahí en el Génesis ya nos nombra uno, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya vemos el primero, entonces nos faltan los otros dos para saber quiénes estaban ahí y quiénes estaban en el hagamos. Entonces vamos a ver que Génesis significa el principio, y en Juan 1:1 nos va a decir quiénes estaban en el principio. ¿Quiénes estaban en el principio? Juan 1:1 dice así. Juan 1:1 dice así: en el principio, oiga, para que lo vayan leyendo en su Biblia y vayan apuntando, porque esto es para la salvación de las almas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Oiga, en el principio era el Verbo. Tendríamos que averiguar quién es el Verbo, a ver si es alguna persona. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Entonces vamos a seguir con el ejemplo que tenemos. Digamos que Él es el Verbo, y el Verbo es el Verbo que es la palabra, es Jesucristo. Ustedes lo saben, ¿no? Y si no, aquí más adelante lo dice, que en el mundo estaba y el mundo no lo reconoció. Entonces dice, en el principio era el Verbo, es decir, estaba la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. En muchos de los casos, si yo a alguno de ellos le digo, por ejemplo, usted es la verdadera humanidad, usted tiene la verdadera humanidad, ¿eso será verdad? Sí. Y yo le digo a él, usted tiene la verdadera humanidad, ¿eso será verdad? Sí también. Pero son diferentes personas, son diferentes personas. Y entonces lo mismo pasa en Dios. Cuando nos dice, es que el Padre es el único Dios verdadero, está correcto. Pero decimos también, es que Jesús, el Hijo, es el único Dios verdadero. Es verdad, porque tienen la única naturaleza divina, el único Dios. Él dice que las sustancias no hablan, estamos de acuerdo. La sola carne de las personas no habla, ellos hablan porque son personas. Nosotros hablamos porque somos personas, y las personas son las que hablan. Entonces, en Dios existe una sola naturaleza, la divina, es decir, un solo Dios, pero personas distintas. Y sigue aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero nos falta algo, y es que ese Verbo tiene que ser Dios, porque allá en Génesis decía que el hombre vino a ser, a imagen y semejanza de ellos. Y yo no soy imagen y semejanza mitad de ángeles y mitad de Dios, no. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Es decir, que los que dijeron hagamos, todos sean los que sean, pero les estoy mostrando cuántos son, tienen que ser Dios. Tienen que ser Dios. Y entonces me falta eso. Pero vea que aquí lo dice. Y el Verbo era Dios. Ese Verbo estaba con Dios. Yo le puedo decir a él, él es hombre,
a él es hombre, y eso no quita de que él deje, si yo le digo a él es hombre, eso no quita que él deje de ser hombre. Y entonces si yo le digo a Dios Padre, le digo Dios, eso no quita que el otro deje de ser Dios, sigue siendo Dios y es Dios eterno. Entonces dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí está el Padre hablando con la palabra. ¿Están de acuerdo que la palabra es Jesucristo o no? Si no están de acuerdo, se los leo. Y dice, este vino por testimonio. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Y dice, en el 14, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que ese verbo que estaba junto a Dios, para yo estar junto a alguien no puedo ser yo mismo. Él dice que es el mismo. Para yo estar junto a alguien no puede ser el mismo. Tiene que ser otro. Y el verbo es Jesucristo y estaba junto a Dios. Junto a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Primera de Juan 1:1. Vamos a seguir buscando. Primera de Juan 1:1. Dice así. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿El cual estaba con quién? Con el Padre. Con el Padre. Entonces él toda la tarde la pasó diciendo, es imposible que 17:5 se cumpla, que esté junto. Es imposible Génesis 1:26. Es imposible, pero es que la palabra lo dice. También yo puedo decir, es imposible que resucite un muerto, pero si la palabra lo dice, así lo creo. Pero no solo aquí, no solo se queda aquí. Proverbios 34. Vamos a ver. Bueno, quedémonos en Génesis, quedémonos en el mismo Génesis. Génesis 15 segundos. Bueno. Quedan 15 segundos, entonces no alcanzaría a explicarlo. Dale 3 minutos más. ¿Ah? 3 minutos más. Listo. Entonces, Génesis 3:22 dice, Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. Juan 17:5. Juan 17:5. Dice así. Es que no alcanzo. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Ajá. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Juan. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, oigan, ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Jesucristo estaba junto al Padre. Jesucristo estaba junto al Padre antes de que el mundo fuese. Entonces vemos claramente, tengo textos de Isaías, tengo textos de Proverbios 34, Salmos 2:1. Lo que pasa es que el tiempo no va para leerlo.
pero ahorita sin duda se los voy a poder leer. De toda la Biblia indicándonos la existencia de personas diferentes. Él lo que siempre va a decir es el único Dios, es que Jehová es el único Dios. Yo creo cada vez, escúcheme en esto, cada vez que Él diga el único Dios, yo voy a estar aplaudiéndolo, porque yo creo en un solo Dios y lo decimos cada 8 días en el credo. Cada vez que Él diga, es que mire, porque esa es la forma en que Él habla, es que mire, el Espíritu es Señor y el Hijo es Señor. Si ve que es la misma persona, eso no se puede saber por qué, porque yo puedo decir de Él, Él tiene conciencia y tiene voluntad. Y puedo decir, Él tiene conciencia y tiene voluntad. Porque tienen las mismas características, no quiere decir que sean la misma persona. Y Él se la pasa, búsquenla todas las enseñanzas que Él hace. Y verás que siempre es que Jesucristo es el alfa y el omega. Y el Padre es el alfa y el omega. ¿Sí ve que son la misma persona? Eso no es así. Eso no es así porque lo estoy demostrando. Se lo estoy demostrando. Entonces, vamos a escuchar al hermano. Él va a exponer qué es la unicidad a través de las Sagradas Escrituras. No, malo, como ahorita la Biblia. Es que la mía justo tenía arrancada Génesis 1:26, imagínate. Sueño. Bueno, vamos. ¿Mi tiempo? 13. Igual los de él, los míos. ¿Listo? Mi tiempo. ¿Cómo es que te llamas? Carlos. Discúlpame, voy a empezar citando lo primero que dijiste, que es Trinidad, ¿no? Trinidad, la existencia de un Dios en 3 personas, o como él lo dijo, es 3 personas divinas, un Dios verdadero. 3 personas divinas, un Dios verdadero. Creo que hacemos por acá lejitos. Tres personas divinas, un Dios verdadero. Vamos a mirar cuál de los 2 argumentos es el que dice la Biblia. La unicidad, como lo dije, es la creencia bíblica de que solo existe un Dios. La Biblia usted no encuentra a Jeremías, a Isaías, a Malaquías, a Sofonías, a ninguno de ellos usted encuentra diciendo, pues para nosotros solamente hay un Dios en 3 personas. Nunca la Biblia dice eso. El Señor dice, no añadas a sus palabras, el escritor dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Cuando yo le digo, cuando él dice, yo creo lo que dice la Biblia, un Dios, y aplaudo, bien, eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué parte dice en 3 personas divinas distintas? O en 3 personas, ¿qué parte dice la Biblia eso? En ninguna parte de la Biblia está. ¿Sí? Yo no puedo hablar más allá de lo que está escrito, no puedo pensar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros encontramos que el mandamiento dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno, ese mandamiento tiene aproximadamente 5,000 años. Aproximadamente 5,000 años que le fue dicho esto a Moisés, y Moisés se lo transmite al pueblo. Y Moisés le dice al pueblo, guárdate, porque cuando el Señor vino a vosotros, ninguna figura visteis. Y es para que ustedes comprendan, dice Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. A ti te fue mostrado, aprende pues y reflexiona, que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Deuteronomio capítulo 32, verso 6, dice que Jehová es el Padre.
Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vámonos al libro del profeta, al libro del profeta Isaías. Isaías, se lo puedo decir, es el primer evangelio. Isaías es el primer evangelio. Isaías da la gracia destinada a nosotros. Isaías dice, Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. El verso 20 dice que solo es el solo Jehová. Isaías 45, 5 y 6 lo ratifica. Y es más, el que habla en Isaías 45, 5 y 6 no es Isaías, ya es el mismo Jehová. ¿Sí? Para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más Dios que yo, no hay más, no hay Jehová, no existe otro, ningún otro, además de mí. Isaías 45, 21. Ningún otro, además de mí. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Nehemías en el capítulo 9, verso 6. Nehemías exclama y dice: Jehová, no hay semejante a ti. Solo tú eres Jehová, solo tú. Porque los judíos eran estrictamente hablando monoteístas. Y el monoteísmo, como su palabra lo indica, la creencia de un solo Dios. Jeremías en el capítulo 10, verso 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Capítulo 10, verso 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Isaías también dice lo mismo. Isaías 46, verso 5, el Señor se pregunta, porque es el mismo Señor que se pregunta: ¿a quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Aprenden pues desde los tiempos antiguos, lo tengo dicho yo, que no hay Dios, no hay otro, no hay nadie semejante a mí. No hay nadie semejante a mí. Entonces, ¿por qué si la misma Biblia nos dice que no hay semejante a Dios, no hay coigual a Dios? Lo mismo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20. Allí lo dice David. Dice: Jehová Dios, no hay semejante a ti. En la segunda carta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, también lo dice Salomón. También dice: Jehová, no hay semejante a ti, no hay. ¿Por qué si no hay semejante? ¿Por qué los hombres vienen y dicen que sí hay dos o tres semejantes coiguales, cuando el mismo Dios dice: no hay semejante a mí? ¿Por qué? ¿No? Resulta que Isaías nos dice que Jehová es el único Dios, Jehová es el único Jehová, y además aclara y dice que es el Padre. Isaías 63, 16, Isaías 64, 8. Que quisiera leerlo por aquí. Isaías 63, 16. Voy a colocarlo por acá mejor. Isaías 63, 16. 64, 8. Vamos a leer eso. Interesante. ¿Cuánto tiempo dio? Me quedan 7 minutos. Isaías 63, 16, 64, 8. Mire lo que dice. Dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es su nombre. El 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro tú el que nos formaste. Malaquías capítulo 1, verso 6, Malaquías 2:10, también dice que Jehová es el Padre. Nunca la Escritura nos dice que Jehová es un Dios trino, triuno, que viene o está formado por varias personas divinas. Nunca, no hay un verso bíblico, ni siquiera uno, no hay ni uno que pueda demostrar eso. Entonces, la unicidad dice que Dios es uno porque es solo, no hay otro además de Él, no hay semejante a Él. Pregunta: ¿está eso en la Biblia? ¿Ah? ¿Está en la Biblia? Lo he demostrado, sí está en la Biblia. No hay semejante a Él. Lo dicen todos: no hay semejante, no hay coigual, no hay igual a Él. Lo dice la Biblia. Y dice que ese Jehová es el Padre. Lo dice Moisés, lo dice Isaías, lo dice Malaquías, que Jehová es el Padre. Si vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice: pues para nosotros solamente hay un Dios, el Padre,
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿De dónde Pablo sacaba que solamente había un Dios? El Padre. Pablo, escúcheme bien, ningún escritor bíblico dijo que Dios era uno en tres personas, ninguno. Pablo decía, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Y de dónde sacaba eso? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y a quién le estaba diciendo Santiago eso? A los judíos. Los judíos creían que solamente había un Dios. ¿Sí? Esa era su shema, esa era su creencia, su voz de Israel. Pero resulta que Santiago y Pablo van más allá, llamando a Jesús el Padre. Recuerda que Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y si solamente hay un Dios el Padre, si usamos la lógica nos dice que Jesús es el Padre. Vamos a usar lógica. Pero aquí no vale lógica, aquí vale la Biblia. Aquí vale la Biblia. ¿Sí? Resulta que Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Le está diciendo a los judíos, porque la carta de Santiago es a los judíos. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. O sea, no se gloríe en eso. ¿Por qué? Porque Santiago le recuerda, tanto Santiago como Pablo le recuerda a judíos y a gentiles que ese Dios que es uno, que es único, es Jesús y es el Padre. Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El que vendría es el único Dios, Jehová. Lo dice Isaías. Yo mismo iré y lo salvaré, yo mismo que hablo estaré presente. Sí, lo dice. Jehová, no hay Dios como tú. No hay semejante a ti. Pero dice, yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo, y Jehová es el Padre. Y Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y exalta a Jesucristo como el único Dios, portánico al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y Pablo, para que lo lean la Reina Valera, y sé que en su Biblia también lo dice, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 16 al 18, Pablo dice que Jesucristo allí, Dios, el cual dijo que vendría y habitaría entre nosotros. Señor, dice, por lo cual dice el Señor, salid de allí, no toqué lo inmundo y yo recibiré. ¿Quién lo dice? El Señor. Ese debe ser Jesús, porque fue el que habitó y anduvo entre nosotros. Y sería vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y resulta que el Señor Todopoderoso, ¿quién es? Jesús, Apocalipsis 1, 7, 8, ¿sí o no? Entonces Pablo está diciendo que Jesús es el único Dios, Dios manifestado en carne, y que es el Padre. Eso es unicidad. Eso es unicidad. Santiago dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? No se gloríen en eso, también los demonios creen y tiemblan. Pero Santiago le recuerda a los judíos que fueron bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Le recuerda que Jesús, el Señor, es el Padre. Capítulo 3, verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, hay un solo Dios, hay un solo Señor, su nombre es Jesucristo, Él es Dios y es el Padre. El Padre. Eso se llama unicidad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda minuto y medio. Juan dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Entonces, ¿había otro Dios que estaba junto a Dios? No, porque Juan en su carta dice que aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Amados, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién? El Padre. ¿Quién dio esa potestad? Jesús. Jesús es el Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo? El mundo no conoció. No fue un Dios Hijo, no fue una segunda persona de la Trinidad. Es el único Dios que dijo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré y los salvaré. Es el Padre, porque Isaías dice que solamente hay un Dios, el Padre, y que él mismo vendría. Malaquías dice que hay un Dios, el Padre. Malaquías dice lo mismo. Y dice Malaquías capítulo 3 que Jehová mismo se manifestaría, para que lo lea. Me manifestaré, vendrá súbitamente a su templo, a su casa el Señor,
a quien vosotros deseáis, el ángel del pacto a quien vosotros buscáis. Se manifestará Jehová, dice Malaquías. Se manifestará, vendría a vosotros, dice Malaquías. Dale. Diez. Lo han escuchado mis hermanos. Me dicen cuándo empieza. Me dicen cuándo empieza. ¿Listo? Entonces lo han escuchado. Siempre estoy diciendo el único Dios, el único Dios, el único Dios. Lo que él no puede demostrar es que no existan más personas. Él sí hace dar una característica de uno y dar otra característica de otro y decir es el mismo. ¿Cómo les demuestro yo que él hace esto? Primera de Juan 3.1 dice así. Primera de Juan 3.1. Vamos a buscarla. Primera de Juan 3.1, les voy a mostrar qué es lo que hace, es sacar una característica de uno, de otro y dice que son las mismas personas. Es como yo digo, él tiene ojos, ¿sí ve que son la misma persona? No. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él. Entonces él dice, bueno, ¿a quién no conoció? Al Padre. Y entonces va y salta a Juan 1.10. Juan 1.10, vea lo que él hace. Y él hace así con todos los textos y todas las características. Juan 1.10. Problema es la búsqueda. Juan 1.10 dice así. En el mundo estaba, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces él dice, no conoció a Jesucristo, pero no conoció al Padre. ¿Sí ve que son la misma persona? ¿Nosotros nos vamos a dejar engañar de eso? Si es que nosotros sabemos en Mateo 11:27, nosotros sabemos en Mateo 11:27, y aquí está la explicación de eso, para que ustedes den cuenta que no es que sean el mismo porque tengan la misma característica, sino por lo siguiente, vea, es que está claro en la Biblia de que ellos no se iban a conocer, y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Oiga, por mi Padre, ¿serán el mismo? Si le fueron entregadas las cosas, ¿serán el mismo? Y escúchenle todas las enseñanzas, se la pasa diciendo lo mismo. Y vea lo que dice aquí, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre como alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, pero él coge para enseñar su falsa doctrina, dice, es que este no fue conocido. ¿Y quién fue el que dijo allá que no era conocido? El Padre. ¿Sí es que son el mismo? Falso, son dos personas distintas. Y yo no digo que sean dos dioses diferentes, no. Y él cada vez que les diga, no son tres dioses. Y es que él dice que son tres dioses. Yo no digo que son tres dioses. Creemos en un solo Dios. ¿Qué quiere decir un solo Dios? Una sola naturaleza divina. Así como ellos tienen una sola naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna, cogieron y dijeron en las noticias, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que vino Jehová, y yo estoy de acuerdo y yo le leo a los testigos de Jehová lo que él dice. ¿A quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Yahvé Dios, en este caso Jehová, porque ustedes leen la Reina Valera, que le quitaron 7 libros a propósito. Y dice, yo eso se lo digo a los testigos de Jehová. ¿A quién le preparó el camino? A Yahvé Dios. ¿Pero qué quiere decir? Ese Yahvé
es el nombre para toda la divinidad. Es como decir, a ellos, a esta naturaleza humana, yo le pongo el nombre de hombre, el hombre. Pero cuando yo digo el hombre, me puedo referir o a él, o a él, o a él. Entonces, cuando en la Biblia dice que el Jehová del Antiguo vino, se cumple, pero porque una de las personas, que es Jesucristo, a quien el Padre envió, viene. Porque una de las personas a quien el Padre envió, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Cómo puede ser el mismo? ¿Cómo puede ser el mismo? Y vamos a creer esta falsa doctrina unicitaria cuando desde el principio se ha predicado esto. Y él dice aquí, es que no hay un solo texto bíblico, que diga que hay tres personas y un solo Dios verdadero. Pues allá él, porque resulta que hoy le escuché varios de los textos donde nombra claramente la multiplicidad de personas, la pluralidad de personas. Él dice, eso es imposible, ese texto está mal escrito. Por ejemplo, entonces le voy a leer uno, y si quiere, bueno, esta es la Reina Valera también, esta no es la Biblia católica. Primera de Juan 5:7, vamos a leerlo. Él ahorita, ¿qué va a decir? Le van a escuchar, ese texto no existe, ese texto no lo tomen en cuenta. Lo que va a pasar próximamente es que ellos, así como hicieron los testigos de Jehová, van a escribir su propia Biblia y le van a empezar a quitar todos estos libros y todos estos textos. Es que es imposible. Primera Juan 5:7, ¿cuánto me falta? Disculpen. Primera Juan 5:7. Da lo que dice aquí, Primera Juan 5:7. Primera Juan 5:7. Él dijo que no hay tres personas y que esas tres personas son un solo Dios. Vamos a leerlo. Si quieren, lean los de su Biblia, porque ahí está. Pero él, ¿qué les va a decir? Borremos ese texto. Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti. Quitemos ese texto porque en otras traducciones dicen de otra forma. ¿Qué? ¿No le vamos a creer a la Biblia que tenemos? Primera Juan 5:7 dice así. Dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Y estos tres son uno solo. Entonces vemos, él me pidió el texto, no hay un solo texto, aquí lo tiene, hermana, para que crea en Jesucristo y en su sagrada doctrina. Segunda de Juan 1:9, dice así. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. Vamos a ver cuál es la doctrina. Este no tiene a Dios. En algunas partes de la Biblia habla solo del Padre. En otra parte de la Biblia habla solo del Hijo. En otras solo del Espíritu Santo. En otras solo de los dos. Pero con que haya más de uno, ya está refutada la herejía unicitaria. Y en otras habla de los tres. Y entonces aquí dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Si ustedes quieren perseverar en la doctrina de Cristo, tienen que seguir esto. Escuchen. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es un mensaje para los suscriptores del hermano. Este sí tiene al Padre y al Hijo. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ustedes, que la mayoría han sido católicos, nunca debieron recibir algo de tal magnitud en su casa. Negar al Padre, negar al Hijo. Ustedes creen en el Padre, pero niegan al Hijo. Cuando el Hijo dice, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía antes, es decir, que el Hijo existía antes. Y cuando dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios, existía antes el Hijo. Y si ustedes niegan que ese fue el que vino, entonces están negando la doctrina de Dios, de Cristo. Y dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de esto,
Jesucristo ha salido de Dios. Si yo digo, digamos el lomo a mandar para la luna, y allá en la luna dicen, Él ha salido de la humanidad. ¿Será que es toda la humanidad? No. Él ha salido de la humanidad. Y entonces dice Juan 16, 27 o 28, búsquenlo los que están a través de los videos. Dice Juan 17, 28 de la siguiente manera. Juan 17, 28. Vamos a encontrarlo, pues. Dice así, ve 16, 28. 16, 28, perdón. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Ya? Si Él dice yo salí de Dios, si Él dice yo salí de la humanidad, no está negando la existencia de los demás. Está diciendo soy humano. ¿Ya? Listo. Salí del Padre y he venido al mundo. Dale, el micrófono. Dale, gracias. Bueno, ¿mi tiempo? ¿Ya? Bueno, vamos a empezar. Lástima que no trajiste tu Biblia católica. Me hubiera gustado que me hubieses leído 1 Juan 5:7 en la Biblia católica. Me hubiese gustado. ¿Quién por favor me puede leer este verso? 1 Juan 5:7. ¿Quién me lo puede leer allí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? 7. Reina Valera actualizada. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Qué dice? Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice. ¿Qué dice abajo aquí? ¿Qué dice? Primera de Juan 5:7 dice. Antiguos. Porque los MSS significa manuscritos. Porque los manuscritos antiguos no incluyen la aplicación del versículo 7 y 8 que dice. No le sirvió el texto, ya lo que les dije. No le sirvió el texto. La Biblia Reina Valera, que él cita, la Reina Valera 1960, sí dice 3 son los que dan testimonio. Y le voy a decir esto, le voy a decir por qué. Ya, para el tiempo. Aló. ¿Ya? Bueno, le voy a decir por qué. ¿Por qué 1 Juan 5:7 en la Reina Valera aparece 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Usted me imagino que usted sabe historia, ¿no? Me imagino. ¿Sabe quién fue? Historia no sabe quién fue Erasmo de Rotterdam. No sabe, pero no, yo le estoy preguntando de Biblia, le estoy preguntando de Erasmo de Rotterdam, no sabe. Bueno, listo. Ya. Bueno, sí, ya, pero no sabes entonces quién fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un hombre que la iglesia, la Santa Iglesia Católica, obligó a colocar el apócrifo, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si no lo hacía, corría la pena de ser catalogado hereje. Y en el año 1600, si era catalogado hereje, ¿qué le pasaba? Pues la Santa Inquisición Católica lo quemaba por hereje. Entonces Erasmo dijo, tráigame un manuscrito, porque los que tengo yo aquí, que son sinaítico, bizantino, que son el Códice Vaticano, ¿sí o no? ¿Usted qué sabe cuál es el Códice Vaticano? Eso es Biblia. Claro, es Biblia. Por eso, ¿es Biblia o no? ¿El Códice Vaticano es Biblia? Porque el Códice Vaticano es Biblia, es la Biblia. ¿No? ¿A usted le sirve el Códice Vaticano? No. Bueno, le estoy hablando del Códice Vaticano, del Códice Bizantino, del Códice Sinaítico, que es de donde se sale la Biblia. Ignacio dijo, tráigame cualquiera de esos códices donde diga 3 son los que testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo,
Y yo lo meto ahí. La historia cuenta que verdaderamente trajeron un códice donde decía eso, pero Erasmo dijo, este códice no es antiguo, fue hecho por ustedes. Y Erasmo dejó nota a pie de página de que ese códice no era antiguo, que fue manipulado por la Iglesia Católica. Pero él lo metía, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica, si lo catalogaba hereje, lo quemaba. ¿O no hacía eso la Iglesia Católica? ¿Le respondo? No, claro. Él dice que eso lo mandó a poner la Iglesia Católica. En nuestra Biblia ni siquiera está. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Primera Juan 5:7. Claro, primero Juan 5:7 en la Biblia. Espere, sí, claro. ¿Usted sabe cuál es la Biblia de Jerusalén? Dice, allí no dice 3 son los que han testimonio del Padre. La Biblia de Jerusalén no dice así. La Biblia de Jerusalén no dice así. Y entonces, si la Iglesia Católica lo manda a poner, ¿para qué? ¿Por qué no la tenemos? Por eso, no, sí. ¿La Biblia de Jerusalén es católica o no? Bueno, pero ella no dice 3 son los que testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. No dice eso. Nota a pie, escuche, nota a pie de página dice, en los manuscritos antiguos no aparece la interpolación en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Biblia católica, por eso, igualmente. No, por eso. Pero dice ella, respóndame, dice que no aparecen los manuscritos antiguos en su Biblia. Ahí no dice de texto, pero... No. Escuchen, ya escucharon que en la Biblia católica no aparece el texto de 1 de Juan 5:7. ¿Ya perdió? Ya perdió. Bueno, pero sigamos con esto. 2 de Juan 1:9. Él dice que allí está la Trinidad, pero dice que cualquiera que no traiga la doctrina de Cristo, ese no tiene, ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El que no traiga la doctrina de Cristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Mira que nadie os engañe, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque no recibís galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina, subraye por favor, doctrina de Cristo. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, eso es doctrina. Didascalia, enseñanza. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo. Cristo dijo, Dios es uno y no hay otro. Doctrina de Cristo. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Se le acerca, es uno, no hay otro además de él. Se le acerca un escriba y le dice, maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él? No hay otro. Usted dijo que sí habían 3. ¿Ya? Usted dijo que habían 3 personas. No hay otro además de él. Usted dijo eso. ¿Qué más dice la doctrina de Cristo? Dice aquí, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene al Padre ni al Hijo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre sería manifestado. Solamente hay un Dios, el Padre, y ese Padre dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Y que sería visto, Isaías 40, verso 9, vean aquí al Dios vuestro, y vendrá Jehová el Señor. Y resulta que Isaías dice que ese es el Padre. No dice que es un Dios Hijo, es el Padre. No dice un Dios Hijo. El que me ve a mí ve al Padre. Zacarías en el capítulo 9, verso 1, dice que Jehová será visto de todas las tribus de Israel y de todos los ojos de los hombres. Jehová. Y que sería visto cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿Sí? He aquí tu rey viene a ti cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, los salvará aquel día Jehová su Dios. Verso 16, Jehová sería visto. Y Jehová es el Padre. Y resulta que Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Esa es la doctrina de Cristo. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Jehová dijo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esa es la doctrina de Cristo. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solamente hay un Dios, Dios manifestado en carne. Entonces, el que no trae esta doctrina, ni siquiera le diga bienvenido. Ni siquiera le digan bienvenido. Porque no trae la doctrina de Cristo. Cristo no habló de ninguna Trinidad. Sigamos. ¿Cuánto tiempo me queda? Le quedan 2 minutos. 2 minutos, bueno. Juan 1:1, usted nos dice que hay un Dios juntamente con otro Dios. El Verbo era Dios y estaba con Dios. Pero resulta que la Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre. Y la Biblia nos dice
La Biblia no, un Dios el Padre, no un Dios en tres personas, un Dios el Padre. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Padre. Segunda de Tesalonicenses 2:16, Pablo dice, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Juan dice que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros, y resulta que ese que dio mandamiento de amarnos unos a otros se llama Jesús, y para Pablo Jesús, para Juan Jesús es Dios. ¿Ya? Jesús es Dios. Y dice Juan, estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y recuerde que solamente hay un Dios verdadero, no hay dos, como dijo usted, dijo que el Hijo es Dios y el Padre también es verdadero Dios. Usted dijo, el Hijo es verdadero Dios y el Padre también es verdadero Dios. Génesis 1:26 y Génesis capítulo 1, verso 2, resulta que Dios es espíritu y solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios, el Padre, y Dios es espíritu. Solamente hay un espíritu, no hay dos espíritus, un espíritu. Y el Salmo 139 dice que el espíritu es la presencia de Dios. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? El espíritu no es la tercera persona divina de Dios. El espíritu es Dios mismo, su presencia en medio de la creación. Su presencia en medio de la creación. Y la Biblia nos dice, el Señor es el espíritu. Y resulta que Jesús es el creador, Dios con nosotros, el Padre, porque Juan dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y él mismo es el espíritu. Ahí no hay tres personas distintas. ¿Dónde más? El Padre es el único Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero, entonces usted tiene dos dioses verdaderos. Claro, si el Padre es el único Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero, ahí tenemos dos. Eso ya se llama politeísmo. La Biblia nunca dice que hay dos dioses verdaderos, ni que el Padre, le voy a decir dónde está eso, en el credo atanasio, ahí sí está. El Padre es Dios verdadero, el Hijo es Dios verdadero, el Espíritu Santo es Dios verdadero, pero no son tres verdaderos, es un único verdadero. Vamos a las preguntas. Un minuto para preguntar. 3 para responder, 3 para refutar. Entonces, Un minuto. La pregunta la tiene que hacer en un minuto. Si no la hizo, perdió el año. Igualmente ¿me yo. dicen cuándo? Sí, sumió. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, ¿Quién fue el que estuvo aquí en un cuerpo y quién le preparó ese cuerpo a Jesucristo? Esa es la pregunta. Ya. ¿Me puede tener el micrófono, por favor? Hebreos 10:5. Tiempo. Vamos a mirar que en Hebreos no nos está hablando de que el que se le preparó cuerpo sea el Dios Hijo. Hebreos 10:5. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se refiere? Esto está en el Salmo, capítulo 40, si no estoy mal, capítulo 40, del verso 6 al 8. Capítulo 40, del verso 6 al 8. ¿Quién es? La Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y si son hijos, es porque él es el Padre. Vamos a mirar a quién se le preparó cuerpo. Capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí Jesús es presentado por el escritor a los hebreos como el Padre. Recuerde que Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cuál Dios? Hay un solo Dios, el Padre, y aquí es presentado como el Padre. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, cuando eres reprendido por él, porque el Señor el que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Quién es el Señor? Jesús, obviamente. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque a qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Subraye eso, al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces Jesús es el Padre. Cuando dice, me preparaste cuerpo, vamos a ver a quién se le preparó cuerpo. Isaías en el capítulo 49, ese es el cumplimiento de esto, compadre.
Recuerde que la Biblia dice Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo vendría? En esto, aquí dice Isaías 49, mire lo que dice. Dice, más del siervo dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob para que restaure el remanente de Israel. También te di luz a las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Oídme costas y escucha pueblos. Lejano, Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Aquí se le preparó el cuerpo al siervo. ¿Quién es el siervo? Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Dios fue manifestado en carne. ¿A quién le preparó cuerpo? Al mismo Dios. Dios se hizo carne. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Quién le preparó el ¿No? cuerpo? Ya lo estoy diciendo. No, ¿a ¿Ya? quién? Mire, No, ¿a quién? Dios, ¿A quién? Dios se preparó cuerpo. No. Dios se preparó ¿Quién cuerpo. le preparó Dios se preparó cuerpo. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque hay aquí que tinieblas oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El que vendría es Jehová, preparando ese cuerpo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Hijo se nos es dado. Compañeros, ¿me deja hablar? ¿Ya? ¿Me deja hablar? Hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Sigue la pregunta, ¿no? No, sus 3 minutos de refutación. ¿Ah, sí? Claro, refuten. Listo. Entonces, dice así. 1 Timoteo 3:16. Me sostengo el micrófono, por favor. 1 Timoteo 3:16 dice, porque Dios se ha manifestado en carne. Dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y en Hebreos dice de que me preparaste un cuerpo. Es otra persona el que le prepara el cuerpo, otra persona, no él mismo. Y él dice que Jesús es el mismo Padre. No me puede venir aquí a decir que Dios le preparó el cuerpo, porque si él dice que Jesucristo es Dios, sería el mismo, pero no. Dice, me preparaste un cuerpo. ¿Quién se lo preparó? El Padre que lo envió, el Padre que lo envió. Entonces dice así, porque acuérdese que en Juan 1:1, dice en Juan 1:1, que en el principio estaba la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho. Esta es la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Son 3 minutos, ¿no? Entonces vemos que no es la misma persona. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y le preparó el cuerpo otra persona y es el Padre, es el Padre. Entonces nos tiene que quedar claro, no puede ser la misma persona, no puede ser la misma persona. Entonces, ya con eso. Ya, bueno. Mi pregunta, usted nos dijo literalmente, y esa fue la condición, ¿no? De dar los besos literales, ¿se acuerda? Esa fue la condición. La Trinidad es 3 personas divinas, un Dios verdadero. Usted nos dijo que eso era. Deme los textos bíblicos que digan literal. ¿Existen los textos bíblicos literales? Sí, no, y después argumente. Recuerde que quedamos en un compromiso. Decir literalmente los versos. Literalmente, hay ¿cuántos versos en la Biblia dicen que hay un Dios en 3 personas divinas literales? Usted dijo, la Trinidad es 3 personas divinas, un Dios verdadero. ¿Existe ese verso bíblico? Sí, no. Si la respuesta es sí del verso bíblico, que lo diga literalmente. Si la respuesta es no, diga no y después argumente. Sí, sí. Y el texto bíblico es 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. Entonces él me dice que si existe el texto bíblico, claro que lo hay, claro que lo hay. Y también vamos a ver por aquí en Juan 15:26. Juan 15:26 dice de la siguiente manera, Jesucristo hablando de la Trinidad. Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, ustedes saben quién es el Consolador, ¿se acuerdan que él dice? Y yo pediré al Padre para que envíe a otro Consolador. Si dice otro es porque no es el mismo. Y dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, oiga, está hablando una persona, y dice, cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces le di el texto textual y le di el contexto en Juan 15:26. Si él dice, es que un texto no puede ser mismo contexto el mismo, pero entonces le estoy dando el texto literal como él lo pide, porque no se la va a pasar la Biblia diciendo todo el tiempo 3 en 1, 3 en 1, 3 un solo Dios. No, pero le doy el contexto que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré, el Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y dice aquí, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, y voy al Padre. Entonces, claramente, Isaías 48:16, véalo, Isaías 48:16, dice así, para que vea la Trinidad de nuevo, dice, acercaos a mí y oí esto, desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Hay cuántos ahí? Tres. Son un solo Dios. Tres, un solo Dios. Desde el principio estaba yo allí y ahorita me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Acuérdese que Jehová se le llama a la divinidad completa. Entonces, si viene Jesucristo, Él es el Yahvé del antiguo. Si hablamos del Padre, Él es el Yahvé o el Jehová. Entonces no hay problema con que se le llame Jehová. ¿Listo? Bueno, voy a mi refutación. Recordemos que le pedí un texto literal, porque esa fue la condición de nosotros dos. Literal, un Dios en tres personas. ¿Tres personas? ¿Dónde? Yo no escuché ni un verso. Especuló sobre Isaías 48:16, especuló sobre 1 de Juan 5:7, especulaste sobre Juan capítulo 16. Esos son puras especulaciones. Y te voy a decir por qué. Porque tú mismo aceptaste que la Biblia católica de, ¿cómo es que se llama? La Nueva Jerusalén, el texto de 1 de Juan 5:7, tú lo aceptaste y dijiste, sí, lo dice. 1 de Juan 5:7 dice, 3 son los testigos, no dice más de allí. Y nota a pie de página de esa Biblia dice, porque esto fue añadido. En los manuscritos no está. Y la historia dice que ese texto fue añadido. Tú mismo aceptaste y dije, sí, la Biblia católica lo dice, pero es que está en su Biblia. La Reina Valera ratifica eso y dice, esto fue añadido posteriormente. La historia dice que fue por causa de la Iglesia Católica, Erasmo, muerto de miedo porque lo iban a quemar, le tuvo que hacer el inciso. Claro, porque la Iglesia Católica es llena de amor, entonces lo iban a quemar, pobrecito. Ahora, Isaías 48:16. Pero resulta que Isaías dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre. No dice, escucha, tú dijiste que Isaías decía que Jehová era la divinidad. ¿Dónde dice eso Isaías? Isaías dice, oh Jehová, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y Jehová es el Padre. No dice, oh Jehová, las tres personas divinas. Isaías no dice eso, ¿no? Ahora, tomas Isaías 48:16. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Minuto y medio. Isaías 48:16
para que lo investiguen en nuestras Biblias, porque Isaías no se puede refutar. Isaías 48:16, investíguelo en estas Biblias que les voy a dictar. Dice que allí, Isaías 48:16, claro, porque esto es Biblia. Esto es Biblia. Dice la Biblia viva, viva la nueva traducción viviente, que es católica, Biblia palabra de Dios, que es católica, la Biblia católica latinoamericana, Biblia católica latinoamericana, dice allí que ese del cual se habla, que es el enviado, es Ciro, rey de Persia. No dice que es un Dios enviando a otro Dios, otra persona divina. Ciro, rey de Persia, para que lo miren. Allí ratifica. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16. Pero resulta que en Juan capítulo 14, usted dice que ahí Jesús va a enviar a la tercera persona divina, el Consolador. Resulta que en Juan capítulo 14, el Señor dice: yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién era el que vivía con ellos? No era el Espíritu Santo, era Jesús el que vivía con ellos. Y mismo dice: yo en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, yo en vosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Me manifestaré a vosotros. ¿Quién es el Espíritu? Dos, haga la otra cosa. Listo. La siguiente es, respondió en Juan 14:23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, y haremos morada en él. La pregunta es, ¿quiénes son ese vendremos si es uno solo? Si es una sola persona, como él dice, ¿quién es ese vendremos? ¿Por qué dice vendremos? Esa pluralidad. Esa es la pregunta. Ahorita me va a decir, es un único Dios, es el único Dios, el único Dios, ¿Ya? el único Dios. Dale. ¿Ya? Con ese verso, usted se hizo el harakiri. Porque usted dijo que la tercera persona de la Trinidad era precisamente eso, una tercera persona al cual Jesús enviaría. Pero ese verso está diciéndole a usted que es el cual es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, es el Padre y el Hijo. Entonces se murió la Trinidad, se mató la Trinidad, la acabaste de matar, porque ahí está hablando del Consolador, ¿sí o no? Está hablando del Consolador. Enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Pero entonces el Consolador es el Padre y el Hijo que vendrá a los creyentes. Entonces no hay tercera persona en la Trinidad, viejo. No hay tercera persona. Usted me lo dijo. El que no me ama no guarda mis mandamientos y la palabra. A ver, respondiendo a Jesús: el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese vendremos, ¿sí?, se refiere al cumplimiento de las Escrituras. Recordemos que ahí en Juan capítulo 14 Jesús dice que Él es el Consolador, que Él es el Espíritu, el cual ellos conocían, el mundo no conocía, pero ellos le conocían porque Él es el que ellos conocían y estará en ellos. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, estaré en vosotros, me manifestaré a vosotros, yo en vosotros. Verso 18, si no estoy mal. Verso 18. Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 20, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Decir que el Consolador es la manifestación de Jesucristo, como el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Ese vendremos es el cumplimiento de lo que dice Isaías. ¿Quién es el Consolador? Isaías en el capítulo... ¿Cuánto tiempo me quedan? 55 segundos. A ver. Isaías en el capítulo 51 dice, el Padre dice así: yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tenga temor del hombre? Yo soy vuestro
Consolador. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y quemará el desierto en paraíso. Y Jesús está diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está cumpliendo eso, que Él mismo es el consolador. El Padre está cumpliendo lo que dice Isaías 51, que el Padre es el consolador y que Él mismo es el consolador. No dos personas divinas. El cumplimiento de las Escrituras, muchachos. Entonces no respondió mi pregunta, le pregunté quién es ese vendremos y dice es uno solo. Vendremos es el consolador, es uno solo. ¿Cómo puede ser posible esto? Vamos a seguir creyendo en esta doctrina errada. Dice vendremos, ¿y quién es? Y mi Padre le amará y él, y dice, y vendremos y haremos morada en él. Vendremos y haremos morada en él. Entonces él no puede tratar de va y busca 3 textos en la Biblia donde dice consolador para decir que ese vendremos es una sola persona. Jamás. Y les voy a demostrar que es otro. Él dice que es el mismo, pero es otro. Entonces dice en Juan 14, 16, Juan 14, 16, dice así. Juan 14, 16, dice de la siguiente manera. Y yo rogaré al Padre, yo, ¿quién está hablando? Jesucristo, una persona. Rogaré al Padre, segunda persona, y os dará otro consolador. Si ve que el consolador no es el mismo, dice otro. Tranquilamente para mí, escúchame esto, para mí, si a mí me dice ahí, y les dará el consolador, yo sigo pensando que son 3 personas diferentes. Pero aquí les dice otro porque sabía que iban a llegar los unicitarios y que no iban a creer que era otro. Entonces dice, y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo vamos a creer que es el mismo? Ese vendremos es porque son más de una persona. Y ahí dice el Padre y el Hijo. Y el Espíritu también vendrá a nosotros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, aquí se lo estoy leyendo. Y dice, no os dejaré huérfanos. Ellos dicen lo siguiente, es que no os dejaré huérfanos. ¿Quién es el único que puede dejar huérfanos? El Padre. Pero los versículos siguientes dice, ¿por qué no nos dejará huérfanos? Porque nos traerá al Padre, dice. Y dice aquí, y respondió eso y le dijo, el que me ama a mí, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, no nos dejará huérfanos, no es porque Jesucristo sea el Padre, sino porque traerá al Padre y el Consolador es diferente a estos porque dice otro no puede ser el mismo, así él le lea 1500 textos diciéndole, es que Jehová era el Consolador, y es que Jesús es el Consolador, y el Espíritu del Consolador son características de diferentes personas que tienen la misma naturaleza. Un hombre tiene ojos, él tiene ojos y ella tiene ojos. ¿Por qué? Porque tienen la misma naturaleza, lo mismo en Dios. Él es el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu es Señor, porque tienen la misma naturaleza. Vale. La última pregunta mía, ¿no? Sí. Ya. Sencilla la pregunta. Coménteme. Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios en 3 personas o un Dios, el Padre. Y dígame, ¿cómo se llama el Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Y dice Pablo, si ese es el Padre, ¿sí o no? No le entendí la pregunta. La pregunta, Pablo dice, para nosotros hay un Dios en 3 personas, ¿sí o no? Y deme el nombre de aquel Dios que habitó y anduvo entre nosotros, según Pablo, y ese es a nosotros por Padre, ¿sí o no? No. Un momento, a ver, ya. Pero puedo responder, ¿no? Claro, ya. No lo dijo Pablo, pero lo dijo Pedro. Primera de Pedro 1:1, porque es que no lo tiene que decir el que él quiera, sino que tiene que decirlo en la Biblia. Entonces, primera de Pedro 1:1 dice lo siguiente. Perdón, pero no dijo qué. No dijo que 3 en 1. No lo dijo Pablo. Pablo no, pero Pedro escuche como los nombra. Dice,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los descarriados dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y rociaros con la sangre de Jesucristo, de Jesucristo. Y dice también en 1 Corintios 13:13, los nombra, entonces, lo dice Pedro y Pablo los nombra también, dice 1 Corintios 13:13, vamos a ver si es primero. Segunda de Corintios 13:14. Sí. Le ayudo. Segunda de Corintios 13:14. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 13:14 dice así. Y la gracia del Señor Jesucristo, oiga Pablo, y la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Entonces no dijo tres en una, porque eso ya lo había dicho Juan, en primera de Juan, pero sí los nombra a los tres, tanto Pablo como Pedro, como Jesucristo, como el Génesis, como Isaías, como toda la Biblia. Eso es. Pero faltó, porque mi pregunta es, ¿cómo se llama el Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Y ese es el Padre, ¿sí o no? ¿Dijo Pablo? ¿Cómo se llamó? Sí, ¿cómo se llama el Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Y es a nosotros por Padre, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Y es a nosotros por Padre, ¿sí o no? ¿Cómo así que es a nosotros por Padre? Lo dijo Pablo, ¿sí o no? El Dios que habitó y anduvo entre nosotros, ¿cómo se llama? Y es a nosotros por Padre, ¿sí o no? El Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere tomar el Padre, es el Padre. Si usted quiere tomar al Hijo, 1 Juan 5:20, este es el Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero. Si usted quiere tomar el Padre es el único Dios verdadero. Y ese fue el que anduvo y habitó entre nosotros. ¿Cuál es el Dios que anduvo y habitó entre nosotros? Ya ve. ¿Se acuerda que a todos en la Trinidad tiene un nombre y se llama Jehová? Ya, y listo. ese Jehová es el que habitó entre nosotros. Listo, gracias. Voy a mi refutación. Recuerde que la pregunta fue, dijo Pablo, si para nosotros solamente hay un Dios en tres personas. Pues dijo Pablo, no lo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y todos. Pero usted dice, lo dijo Pedro. Resulta que Pedro no dijo eso. Le voy a leer. Pedro creía lo mismo que creía Pablo. Pablo creía el Señor es el Espíritu y Pedro dice que Cristo es el Espíritu. No, eso no son características. Eso no son características. No, no, amigo, viejito. Deme mi tiempo, por favor. No. Espere. Lo que pasa es que hay algo aquí. Cuando usted habló, yo me quedé callado, ¿sí o no? Usted vio que yo no comencé. ¿Usted me vio hacer eso? No, yo me quedé callado porque yo lo respeto a usted. Dale, ve. Yo espero también ese mismo respeto, ¿vale? Ahora sí, por favor, mi tiempo de nuevo. Mi tiempo de nuevo, por favor. ¿Listo? Vuelvo y repito. Le pregunté yo a usted, dijo Pablo, porque usted dice que la Trinidad es un Dios en tres personas. Entonces le digo yo, dijo Pablo porque es el apóstol a los gentiles. ¿Dijo Pablo para nosotros solamente hay un Dios en tres personas? Usted dijo, no lo dijo Pablo, pero lo dijo Pedro. Pablo no dijo eso, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y es más, Pablo exalta a Jesucristo como el Padre, el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Solamente 2 Tesalonicenses 2:16, pero por favor, respeta mi tiempo, ¿vale? 2 Tesalonicenses 2:16. Ahora, usted me dice, pero lo dijo Pedro. Pero resulta que Pedro dice lo mismo que Pablo. Pedro dice que Jesús es el Espíritu, el Cristo es el Espíritu. Y Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 1 de Pedro capítulo 1, verso 10, inquirieron y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Y resulta que la persona del cual hablaron los profetas que vendría se llama Jehová. Y la Biblia no dice que Jehová es el conjunto de tres personas divinas, sino que dice que Jehová es solo Dios, solo Jehová. Y es el Padre. ¿Sí? ¿Ya? Y es el Padre. Dice, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y resulta que ese es el Espíritu de Cristo. Es el mismo, porque el Señor es el Espíritu. Dijo Pablo, y el Señor es Pablo. Ahora,
Y Pedro en el capítulo 1, versos 13, 14, 15 y 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ellos invocaban a Jesús. Invocaban a Jesús. Y si invocáis por Padre, para ellos Jesucristo es el Padre. Le pregunté además, ¿cómo se llama el Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Y si es para nosotros por Padre, os dijo que se llama la Trinidad. Pero resulta que el Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo. Ese fue el que habitó. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Se llama Jesucristo, no se llama Trinidad. ¿Sí? Su nombre es Jesucristo. Y dice, apartaos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. El Señor es Jesucristo. No me venga aquí a inventar que la Trinidad. No, que la Trinidad, no. El Señor es Jesucristo. Un Señor, digo Pablo. Un Señor. Y sería vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Y resulta que el Señor Todopoderoso es Jesucristo. No dice la Trinidad. Eso no lo dice la Biblia. Entonces Jesucristo es Dios, es Señor y es Padre. Por eso bautizamos en su nombre. Creemos que Él es el Espíritu. Creemos que Él es el único Dios. Porque los apóstoles dijeron que Él era el único Dios, el Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, dijo Santiago. Y lo dice su Biblia católica. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y el Señor es Jesucristo. Bueno, agradecemos a Carlos. Carlos. Gracias, mijo. No, somos amigos. Aquí no hay enemigos, ¿o sí? ¿Usted es mi enemigo? No, viejo. De verdad que no. No somos enemigos. Le agradecemos. Mi niña, yo le agradezco por haber estado con nosotros, ¿vale? Dios me lo bendiga ricamente. Recuerden algo, el Señor Jesucristo los ama y los quiere salvar. Bueno, ha terminado el debate. Terminó el debate con nuestro amigo Carlos. Bueno, Dios les bendiga. Carlos, saluda ahí a la audiencia, por favor. Un mensaje, un mensaje, saludos, muchísimas gracias por escuchar y los espero por mi canal Soldado Apologeta. Dale. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.